Estamos súper contentos porque hoy día es la Pascua del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Súper contentos porque hoy día es la Pascua del Señor y es la fiesta más importante del cristianismo. Así es que vamos a arrancar de una vez. Buenas noches, iglesia. Ahora sí estoy con el micro. Muy bien. ¿Cómo es Dios? Dios estableció una fiesta y dijo que no teníamos que olvidarla. La gente tiende a olvidar las cosas, ¿sí o no? ¿Les pasa? ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde están? En tus ojos están, ¿sí o no? ¿Dónde están mis llaves? ¿No? Ahí en el bolsillo están, ¿no? Las personas tendemos a olvidar las cosas y por eso Dios creo que estableció esta fiesta, porque las fiestas no se olvidan. Las fiestas son para recordar, ¿sí o no? ¿O alguno de ustedes ha olvidado su cumpleaños? No, pues, no lo olvidamos. Estamos un mes antes pidiendo regalos. Entonces, y Dios instituyó la fiesta de la Pascua y Él dijo que era algo que no debíamos de olvidar. Y quiero hablarte ahora de dos cosas que trae la Pascua a nuestra vida. Y número uno, la Pascua debe de recordar que la Pascua es un tiempo de libertad. La Pascua es libertad de la esclavitud. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice que cuando uno peca, el castigo de ese pecado es la muerte. ¿Cuántos hemos pecado acá, iglesia? ¿Alguna vez has pecado o no? Los que no levantan la mano, ¿qué está pasando? Ya están pecando. Ya están pecando en este momento. La Biblia dice que todos hemos pecado. Dice que no hay un justo, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Y también dice que la paga de ese pecado, que cuando uno pecaba, su castigo o su paga era la muerte. ¿Por qué la Pascua nos recuerda la libertad? Porque hemos sido sacados de la esclavitud del pecado y puestos en libertad. Ningún pecado tendría por qué atar nuestra vida, iglesia. Así como en el pueblo de en Egipto, Israel estaba esclavo, ¿sí o no? Estaba esclavo. Igual Dios ha traído libertad. Dios trajo libertad a Israel. Dice la Biblia, a través de plagas, con mano poderosa, el Señor los sacó de Egipto y los hizo libres. Dios de igual manera sigue trayendo libertad a nuestras vidas. Hay muchas personas que dicen, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de pensar en esto, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de pensar en esa mujer que no es mi mujer, no puedo, pero quiero que sepas que si tú estás en esa condición, el Señor ha venido a traer libertad a tu vida. La Pascua significa libertad de la esclavitud y el Señor ha venido a que tú y yo seamos libres. ¿Amén? Así es. Y el Señor nos enseñó a través del Antiguo Testamento que ningún pecado debía quedar sin su paga, que era la muerte. Entonces, el que peca, la Biblia dice, debe morir. Entonces, ¿qué hizo el Señor con nosotros, o sea, con el pueblo de Israel? Bueno, que nosotros somos el Israel, el verdadero Israel, amén. Entonces, el Señor ordenó que trajeran un cordero, que se pusiera las manos sobre el cordero y que los pecados de la persona iban a pasar al cordero. ¿Qué significaba? Que el cordero que era inocente ahora iba a ser culpable. Y como la paga del pecado es la muerte, o sea, alguien tenía que morir, ¿sí o no? Adivinen a quién mataban. Al corderito. Al corderito lo mataban en lugar de matarte a ti. Entonces Dios dijo, esta es una solución provisional, es una figura nada más. Porque ahorita Stephanie le va a hablar sobre la expiación y la remisión, quiero que presten atención en eso, pero lo que hacían ellos es poner las manos sobre los corderitos que presentaban en el santuario una vez al año y el pecado de la persona pasaba al cordero y se sacrificaba el cordero para no tener que sacrificarte a ti por tus pecados. Pero esto solo duraba un año. Al próximo año tenías que traer otro cordero y volver a hacer otra ofrenda por tu pecado. ¿Por qué tenías que traer varias veces el cordero? Stephanie. Muy bien, entonces, ¿qué pasaba? Presentabas tu ofrenda, antes era así, ¿no? Presentabas tu ofrenda delante del sacerdote por el perdón de tus pecados. Ahora, en la Biblia sale una palabra que significa expiación, ¿ya? En el Antiguo Testamento. Esta palabra expiación significaba tapar o cubrir los pecados. Entonces, cada vez que el pueblo se acercaba con su cordero,
sacrificaban el cordero, Dios perdonaba el pecado del pueblo, pero el pecado seguía ahí, solamente se cubría, se tapaba ese pecado, pero el pecado en realidad seguía ahí. En el Nuevo Testamento, porque esta palabra de expiar no vuelve a salir en el Nuevo Testamento, pero sale otra palabra que significa remitir, remisión. O sea, si salía expiar pecados en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento sale remitir o remisión de pecados. Ahora, ¿qué significa esta palabra remisión? Porque se parecen mucho, ¿ya? También cuando el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es ahora, el Cordero era una figura de lo que iba a ser el Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí o no? El Señor Jesús va a la cruz, dice que derramó su sangre, tal y como lo hacían los corderitos, derramaban su sangre, pero ya no para tapar el pecado, ya no para cubrir el pecado, ya no para ser perdonado solamente por un año, sino que esta palabra ahora que sale es que ha sido sacado el pecado. Sacado el pecado. Entonces, cuando la sangre de Jesús en la cruz no ha tapado nuestros pecados, los ha sacado de nuestra vida. ¿Amén o no? Entonces, por eso tenemos libertad. Por eso podemos cantar, alabar con alegría. Por eso podemos disfrutar de los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Y es tan importante la sangre de Jesús que gracias a esa sangre que nos ha quitado el pecado, porque de ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podemos entrar al cielo, porque nada pecaminoso puede entrar al cielo, ¿sí o no? Porque Dios es santo. Todo lo que se acercaba a Dios se consumía y la gente a quienes Dios se les aparecía morían porque eran pecadores. O sea, nada pecaminoso con pecado se puede acercar a Dios. Entonces es imposible que nosotros nos acerquemos a Dios, a no ser que estemos cubiertos con la sangre de ese Cordero que ha quitado ese pecado. Entonces Dios ya no mira en nosotros el pecado, sino mira la sangre de Jesús, la sangre de ese Cordero que ahora nos permite entrar al cielo. Por eso es que si el día de hoy usted se muere, sale, se resbala con un jaboncillo en su ducha, se cae cabeza y se va para el otro barrio, escúcheme bien, usted es salvo, usted va a ir con Jesús. No dejen que le digan lo contrario, no, se pierde la salvación. Para que se pierda la salvación tendríamos que anular el sacrificio que Jesús ha hecho por ustedes, ¿sí o no? Y por mí. Entonces eso es imposible, hermanos. Somos salvos, siempre salvos. Amén. Amén. Y vamos a ir a nuestras Biblias porque más adentro trae Biblias. En Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18 que dice, a ver, ¿llegaron? Puedes sacar tu celular si vas a buscar la Biblia. Primera de Pedro 3:18. Dice así, porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces dice? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La Biblia dice en esta cita, tres cosas te quiero decir de esta cita, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El Señor Jesús en la cruz tomó nuestro lugar. Él, la Biblia dice que nunca pecó, no se halló engaño en su boca. Los que habíamos pecado somos nosotros. La paga de nuestro pecado era la muerte, pero el Señor Jesús decidió morir en nuestro lugar. Me encantan las palabras de Jesús cuando dice, nadie me quita la vida, yo la doy. Me encanta eso, porque el propósito de Jesús de venir a la tierra fue uno, y fue salvarnos. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice, y el Señor envió a Jesús a salvar al mundo, no a condenarlo. Me gusta esto porque la gente piensa que Dios lo está condenando. La gente no quiere acercarse a las iglesias porque dice, no, yo no voy a la iglesia, yo me quemo.
entro ahí y me voy a quemar. No, todavía tengo que disfrutar la vida, todavía estoy joven, ¿no? Piensan que Dios anda condenando a la gente, piensan que Dios está enojado con el mundo, y no es así. Dios no está enojado con el mundo. Dios ama al mundo y por eso envió a su Hijo para que seamos salvos por Él. Amén. Entonces dice acá, el justo por los injustos. Él padeció una vez y para siempre en la cruz, tomando nuestro lugar. ¿Pero por qué dice? Para llevarnos a Dios. El gran problema de la humanidad no es la pobreza, no es la enfermedad, no es eso. El gran problema de la humanidad se llama pecado. El pecado es lo que nos separó de Dios, pero Jesús es la cura para ese problema. Amén. Él es la cura. Él dice para llevarnos a Dios. El pecado nos alejó de Dios, nos separó de Dios, cortó la relación que había entre Dios y el hombre. Pero el sacrificio de Jesús fue para llevarnos a Dios. Sí, y cuando Él murió en la cruz, en un madero, estaba cargando nuestra maldición. Porque la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿sí o no? Con la corona de espinas que Él llevó en la cabeza, estaba llevando nuestra pobreza. Porque la Biblia dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, la tierra le iba a producir todo. Y no había espinos. Cuando pecaron, les dijo, ahora la tierra te producirá cardos y espinos. O sea, trabajarás mucho, recogerás poco. ¿Les parece eso conocido? Me rompo el lomo, me saco el ancho, trabajo como un burro y no veo el fruto de mi trabajo. Es que la tierra te está produciendo cardos y espinos. Por eso Jesús llevó una corona de espinas en su cabeza para decirnos, ya estoy llevando tu esterilidad, tu pobreza, tu miseria. Y la Biblia dice que dentro de su cuerpo, en su cuerpo mismo, llevó nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades. No dice las enfermedades del vecino. Así es que si alguna vez tú te enfermas y tú dices, bueno, esta enfermedad es mía, me correspondía a mí, esta enfermedad cayó sobre Jesús hace 2000 años. Por eso la Biblia dice que por la llaga de Jesús, no las llagas, sino la llaga, porque era toda una llaga, nosotros fuimos sanados. No dice que seremos sanados, sino dice que fuimos sanados. ¿Dónde? En la cruz. Entonces ahí en la cruz se produjo un intercambio. Nosotros le dimos a Jesús todo lo malo que había en nosotros y Él nos dio todo lo bueno que había en Él. Amén. Amén. Isaías 53, vamos a leer una parte de Isaías. El profeta está hablando acerca de los sufrimientos, dice, del siervo del Señor. Es una profecía. Y en Isaías 53 vamos a empezar desde el verso 3, dice así, despreciado, desde el verso 2 dice mejor, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Está hablando del Señor Jesús, ¿está bien? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El profeta está hablando acerca de cómo iban a ser los sufrimientos del Mesías, cómo él iba a experimentar, dice, varón de dolores. Y lo que mi esposo decía hace un momento es cierto. ¿Cómo es que llegó su cuerpo a ser una llaga? No era una herida, no eran varias llaguitas por ahí, todo su cuerpo era una llaga. Los soldados romanos eran expertos en hacer sufrir a los que se portaban mal, no a los que hacían cosas terribles. Es más, la cruz para cualquier persona significaba, o sea, ¿qué habrás hecho, hombre, para estar ahí? O sea, debe ser terrible, ¿no? La cruz era un castigo terrible. Ese día que arrestaron al Señor Jesús, ¿no? ¿Qué pasó? Dice que habían dos que lo azotaron. Eran dos los que estaban ahí. ¿Cómo hacían ellos? Siempre eran dos si te iban a azotar. Uno comenzaba con el látigo era de cuero y terminaba con unas como incrustaciones así de metal, de vidrio. Y esto de ahí tenía como una uña. Cuando agarraba la piel, no arañaba, sino sacaba.
la piel. Ahora, eran dos. Uno tenía que empezar a pegar de arriba hacia abajo y el otro de abajo hacia arriba. No, todo el cuerpo. Por eso el profeta dice, este hombre es un varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, lo que padeció nuestro Señor Jesús en la cruz no es nada comparado a lo que vemos en las películas, lo que hemos visto. Dice así, sigamos leyendo. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió él nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El profeta está diciendo aquí lo que él está sufriendo, lo que le están haciendo. Él se está llevando en esa cruz, en esa herida, en lo que le están haciendo tus dolores, tus enfermedades. Cuando miro a la cruz, lo que recuerdo es que el Señor Jesús se llevó mis enfermedades. Si hay algún dolor en mi cuerpo, no me pertenece, porque Jesús hace más de 2000 años se lo llevó en la cruz. ¿Amén o no? Claro, porque la gente se acostumbra. Hasta dicen, es mi diabetes, mi cáncer, mío, no es tuyo. Jesús se lo llevó hace más de 2000 años. Él dice acá, Él se llevó mis enfermedades. Él sufrió mis dolores. No tienes por qué estar sufriendo tú cuando hay alguien que ya lo sufrió. Amén. Dice, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. ¿Tú quieres decir? No, Sí. 5. Mas el herido fue, mira, dice, nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Ay, el Señor lo está castigando, pensaba la gente. ¿Qué habrá hecho este hombre que Dios lo está castigando? Pero mira lo que dice el 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No te parece impresionante? El herido fue por nuestras rebeliones. A quien tenían que herir ese día eran a ti y a mí. A quien tenían que moler por nuestros pecados eran a ti y a mí. Si tú disfrutas de paz el día de hoy, Él tuvo que pagar el castigo para que tú y yo disfrutemos de paz. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así como esos dos le azotaron de tal manera que no quedó nada. Arrancaron la piel. No te digo, no eran unas pequeñas heridas. Todo él era una llaga. Sí, sigue leyendo. Terminamos con este. Es que yo quiero entrar ahí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, el Señor, ¿quién cargó el pecado de todos nosotros en el cuerpo de Jesús? Papá Dios. Y mira lo que dice abajo, sigue leyendo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. No sé si estamos logrando entender de que el sufrimiento de Jesús no fue por algo que Él haya hecho. Él estaba en nuestro lugar, pagando nuestras culpas. Dice así, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, agárrate por favor de tu silla, el Señor quiso quebrantarlo. Esta es la parte donde la gente se raya, hermanos. Porque la Biblia dice que quien quebrantó a Jesús fue Dios. Fue Dios el Padre. Vuélvelo a leer. Con todo eso, verso 10, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Qué, pastor? O sea, Dios Padre fue quien quebrantó a Jesús.
saben que Dios siempre castigaba el pecado. Nunca ha castigado al ser humano por ser humano. Cuando el pecado se multiplicaba sobre la tierra, Dios mandaba fuego del cielo, Sodoma y Gomorra. Dios mandaba un diluvio y la gente moría. ¿Saben cuál es el problema del pecado? El problema del pecado es que vive dentro del ser humano. No vive dentro del pollo, así que cómete tu pollo tranquilo. No vive dentro del perro, no vive dentro del gato. El pecado vive dentro de la carne del ser humano. Entonces, cuando el pecado empezaba a multiplicarse, el Señor se enojaba contra el pecado. Entonces el Señor castigaba el pecado, como en Sodoma y Gomorra, como en el diluvio. Pero lamentablemente el pecado estaba en el cuerpo del ser humano. Y al castigar el pecado, el ser humano también era destruido, su cuerpo. Entonces, por eso a veces Dios decía, entra a esa aldea, mata a todos, mata a mujeres, mata a niños, mata a todos, porque esos niños ya eran homosexuales, ya el pecado estaba en su cuerpo de esos niños. Esos moabitas eran tribus terribles, entregaban a sus hijos a los dioses, los quemaban vivos, violaban, tenían bestialismo, y el Señor decía, no, el pecado es mucho, decía el Señor, voy a castigar el pecado. Y cuando castigaba el pecado, se destruía el cuerpo que lo contenía, ¿no? Entonces morían las tribus, morían los moabitas, moría la gente. Pero mira, Dios no castigaba al ser humano porque es su creación, Dios lo amaba. Dios estaba castigando el pecado que estaba dentro de las personas. ¿Hasta cuándo iba a hacer eso Dios? ¿Toda la vida? ¿Todo el tiempo? ¿Por la eternidad? No. Entonces lo que Dios hizo fue su plan. Sacó el pecado de todos nosotros y de una vez por todas se lo cargó a Jesús, su único hijo. Y Dios castigó el pecado en el cuerpo de Jesús una vez y para siempre. Entonces sacó tus pecados pasados, presentes y futuros hasta el último día que estés en esta tierra, y castigó a Jesús por algo que Jesús nunca cometió, sino que lo hemos cometido nosotros y lo vamos a cometer mañana y pasado. Eso es suficiente para que le demos gloria y honra a nuestro Señor, ¿sí o no? Amén. Entonces Él llevó en su cuerpo nuestro pecado, llevó nuestra maldición, llevó nuestras mentiras, nuestras enfermedades, hermanos. ¿Para qué? Para que tú no tengas que llevarlo. Isaías dice, el castigo de nuestra paz. O sea, para que nosotros tengamos paz, teníamos que ser castigados con la muerte, tal cual fue castigado Jesús. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. O sea, ahora podemos tener paz sin ser castigados. Ya fue otro hombre, un inocente, una oveja, cargó nuestros pecados y fue sacrificado por nosotros. Amén, no amén. Vamos a ver un video. Un pequeño video. Un pequeñito video. Este videito, perdón Stephanie, lo hizo Pastor Joseph Prince, pero muestra qué puede haber pasado en el mundo espiritual cuando Jesús estaba en la cruz. Así es que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Me llevo solo esta parte, ¿no? Creo que si la siento está bien. Father, forgive them, for they know not what they do.
Why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Amén. Todos los evangelios narran los sufrimientos de Jesús, ¿sí? ¿Sí? Todo lo hemos leído, ¿sí o no? De chiquitos, en cualquier parte, no sé, en cualquier tiempo de tu vida lo has leído. Pero ¿sabían que hay una parte de la Biblia donde Jesús mismo narra su sufrimiento en la cruz? ¿Sabían eso o no? Bueno, lo vamos a ver hoy día rápidamente. Vamos al Salmo 22 todos, por favor. Lentes. Bueno, dice así: Dios mío, versículo 1, ¿por qué me has desamparado? Ah, ¿quién dijo eso? Jesús, ¿sí o no? No es David, porque ustedes van a ver en este salmo que dice: han clavado mis manos y mis pies. Y que nosotros sepamos, a David jamás le clavaron las manos y los pies. El Salmo 22 comienza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Me faltan mis lentecillos. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto también está en los evangelios, ¿sí? Donde la gente lo mira a Jesús, dice que meneaban la cabeza. Ahí está, pues, ahí está, confió en Dios, que Dios lo baje de la cruz, ¿se acuerdan? David también era un profeta, entonces David está narrando los sufrimientos de Jesús desde la primera persona de Jesús. Sigamos leyendo. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado, desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros,
Fuertes toros de Basán me han cercado. Los toros de Basán, ustedes pueden estudiarlo, se está refiriendo a Herodes y a Pilatos, a este par de gobernantes. Sigamos leyendo. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. La Biblia dice que el cordero que se ofrecía en la Pascua no se le podía romper ningún hueso. Por eso cuando los soldados fueron a romperle las piernas a Jesús, porque Jesús estaba crucificado, ¿sí? Entonces se le rompía las piernas, para no tener soporte, ellos se asfixiaban. Se asfixiaban al presionarse sus pulmones. Entonces ellos pensaron que Jesús estaba vivo, entonces fueron con un combo para romperle las rodillas. Pero cuando llegaron, Jesús ya estaba muerto. Incluso abren con una lanza a su costado y verifican que sale sangre y agua, ¿sí o no? Entonces sigamos leyendo. No, espérate. Pero ahí dice, no le han roto ningún hueso a Jesús, pero dice, mis huesos se descoyuntaron. Ese detalle no está en los evangelios, pero está en el Salmo. ¿Qué es que se te descoyunte un hueso? Que se te zafe esta parte del hueso de esta parte y se te cuelga. No sé si han visto deportistas, gimnastas que hacen así y de repente no está el hueso roto, pero ya la coyuntura no lo une. O sea, ¿cuánto lo habrán golpeado a Jesús? ¿De qué manera habrá pesado ese madero? Que sus huesos ya no estaban unidos unos con otros. Era como algo que estaba sin fuerza, ¿no? Sus coyunturas se había descoyuntado. Y se sigue leyendo, por favor, Tifita. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ahí también. También les animo a que ustedes investiguen esto. Hay varios libros acerca de cómo murió Jesús, ¿sí? Porque siempre se ha dicho que murió asfixiado. Era imposible porque no le rompieron las rodillas. Jesús murió porque su corazón empezó a inflamarse. Eso es lo que la mayoría de los doctores dicen, porque al ya no haber sangre, ya no había sangre en su cuerpo. El agua empezó a llenar las cavidades. Y lo que probablemente le pasó a Jesús es que su corazón estalló. Estalló eso médicamente, ustedes pueden buscarlo. Hay, por ejemplo, un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto de Josh McDowell, que es así que parece una guía telefónica. Ustedes van a ver, hacen un análisis médico de derecho penal, jurídico, sobre la muerte de Jesús. Es extraordinario ese libro. Pero lo más probable es que su corazón se haya hinchado, entonces el corazón ha estallado al llenarse con agua. Y eso explica este salmo, porque él dice: mi corazón se ha derramado como cera en mis entrañas. Hay gente que a mí me dice: ay, pastor, me han roto el corazón. Chicas que me dicen: me han roto el corazón. Cuando yo le escucho eso les digo: ay, hermanita, no sabes lo que hablas. El único que yo conozco a quien le hemos roto el corazón por amor es Jesús. El único. Sigue leyendo, por favor. Como un tiesto se secó mi vigor. O sea, no tenía fuerza para nada. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Como estaba deshidratado, su lengua estaba pegada a su paladar. O sea, es increíble, ¿no? Sigue leyendo. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Los perros, saben ustedes que eran los romanos, ¿sí? Sigamos leyendo. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Ahí dice, horadaron, o sea, agujerearon mis manos y mis pies. Y que yo sepa, a David jamás le agujerearon las manos y los pies. Este es un salmo de David. Y luego dice, contar puedo todos mis huesos. Así como dijo mi esposa, cuando lo empezaron a latigar, hermanos, esos látigos eran unas bolas con ganchos, arrancaban la carne. Probablemente Jesús, cuando ha estado clavado en la cruz, se le miraban los huesos. O sea, por eso la Biblia dice, por la llaga de Jesús fuimos sanados. Él no tenía heridas, todo su cuerpo era una llaga completa. Sigue leyendo. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se acuerdan? Los romanos. Como muchos otros que ustedes tienen que buscar, habla de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble, cuando yo leo esto me imagino que se le está pegando su lengüita al paladar,
que sus huesos no están en su posición, no están rotos, pero no están en su posición, que puede contar sus huesos, que está desfigurado. O sea, realmente para mí esto es impresionante, ¿no? Y yo digo, ese castigo era para mí. Hoy día estamos celebrando la Pascua, la fiesta de un sacrificio, el sacrificio más extraordinario que ha existido, pero también es el sacrificio que nos ha dado libertad, iglesia. Amén, amén. Ayúdame, Jordan, por favor. En la cena de la Pascua judía, en la mesa, ellos se sentaban una noche como hoy, que ya son las 6:59, ya estamos en la Pascua, a partir de las 6 de la tarde. Los judíos se sentaban en una mesa que no tenía patas grandes, no había sillas. Era como un tripié, le decían. Era una mesa chiquita. Entonces tú te acostabas ahí, te acostabas así, ¿no? Y bueno, lógicamente antes te tenías que lavar los pies 7 veces, ¿no? Porque como caminas en el polvo, no vas a estar comiendo y el pie del otro ahí, pues no iba, ¿no? Entonces, pero ellos se echaban en el tripié y ellos, todas las familias judías celebraban la Pascua. Jesús celebró 33 Pascuas, pero la última dijo, ¿cuánto he querido celebrar esta Pascua con ustedes? O sea, no la anterior, no la de hace 2 años, sino esta era la importante. ¿Por qué? Ellos en su mesa preparaban su cena, su cordero, todo. Tenían unas hierbas amargas que representaban la amargura de Egipto. Tenían un poquito de un agua con sal que representaban las lágrimas que lloraron en Egipto. También tenían un puré de manzana con canela que representaba los ladrillos que hicieron en Egipto. O sea, toda esa mesa hablaba de Egipto. Pero ellos ponían 3 panes, 3 matzah o matzot, ¿está bien? Yo he traído aquí 3 para que ustedes vean. Los 3 panes tenían que ser sin levadura, obligatoriamente. Incluso los judíos, un día antes de la fiesta, tenían que limpiar su casa y botar toda levadura, porque la levadura representa el pecado. Entonces, si la levadura representa el pecado, estos 3 panes se supone que son personas sin pecado, ¿sí o no? Y de uno de estos panes Jesús dijo, este es mi cuerpo. A ver, vamos a resolver este problema de matemática, ¿está bien? Si uno de estos panes era Jesús, ¿quiénes eran los otros 2 panes? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí o no? El de arriba era Padre, el de abajo Hijo y el de abajo Espíritu Santo. Pero para los judíos de la época de Jesús no era Padre, Hijo, Espíritu Santo, eran 3 panes. Y la tradición dictaba que tenías que sacar el pan del centro. No podías sacar el de arriba, no podías sacar el de abajo, tenías que sacar el pan del centro. Obviamente Jesús sacó el pan del centro. ¿A quién sacó? Al Hijo. Por eso Él dijo, este es mi cuerpo. ¿Ahora entienden por qué dijo eso? ¿Y saben qué hacían? Ellos partían este pancito, que le ponían un nombre, se llamaba afikomen, así se llamaba, y lo partían. Y luego que lo partían, el pancito, lo envolvían en una servilleta, ¿sí? Y lo escondían en alguna parte de la casa para que al final de la cena los niños lo busquen, lo encuentren y al que lo encuentra le daban un premio. Entonces yo lo voy a esconder por ahí. ¿Está bien? Listo. Miren lo que Stephanie va a leer. En 1 Corintios 11:23 dice así, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Partido. He visto que, claro, en algunas versiones de la Biblia dicen, es entregado, es dado, ¿no? Pero la palabra original es partido. Y les voy a decir por qué. Porque cuando se hacía un pacto, se tomaba un cordero, se le partía en la mitad al animal y se ponía 2 partes ahí. Y luego se caminaba en 8.
y la otra persona también que iba a hacer el pacto caminaban en 8 y gritaban sus promesas. Te prometo que te voy a proteger, te prometo que si te atacan, te prometo. Y hacían un pacto así. Cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, en otras palabras está diciendo, mi cuerpo en sacrificio les va a abrir a ustedes la entrada a un pacto nuevo. Por eso era importante para él esa cena. Es un pacto nuevo donde ustedes, todo lo mío es de ustedes y todo lo que ustedes tienen también me pertenece a mí. Amén, no amén. Y en la misma cena había 4 copas. Esto ustedes lo pueden investigar, lo googlean ahí, las 4 copas de la Pascua o lo que sea. Había 4 copas. Probablemente en la fiesta, en la cena de Jesús, también había 4 copas. ¿Está bien? La primera copa era la copa de la bendición. Siempre, todos tomaban el primer sorbo de vino, era la copa de la bendición. Hacían y bendecían, bendito seas tú Dios Padre que nos bendices el fruto de la tierra, que nos das la bendición, y bendecían. Por eso nosotros en el culto siempre tomamos esta copa, pero nadie se ha dado cuenta. ¿Cómo así? Cuando venimos y alabamos, empezamos a decir, te bendecimos Dios, te agradecemos. ¿Se han dado cuenta que bendecimos a Dios? Sí, es una figura, ¿no? Hoy día no tenemos que tomar las 4 copas, pero es una figura de lo que pasa también en nuestra vida espiritual. Entonces, cada vez que tú bendices a Dios, bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Cada vez que bendices a Dios, es esta copa la que se está tomando. La segunda copa era la copa de la libertad o la liberación. Aquí ellos contaban cómo habían sido liberados, ¿no? Cómo habían sido sacados de Egipto, y agarraban y metían su dedo y por cada plaga iban tirando. Aquí es donde el más pequeño de la casa se levantaba y le preguntaba al más anciano y le decía, papá, ¿por qué esta noche es distinta a las otras noches? Y él decía, porque hermanos, eso saben ustedes, ¿no? Queridos hermanos cristianos que asisten a la iglesia Mar Adentro, esta noche no es igual a todas las noches del resto del año. Entonces ellos les decían, esta noche es distinta porque una noche como hoy, el Señor nos sacó de Egipto con poder y nos dio libertad. Amén, amén. Yo recuerdo que nosotros todos los jueves, por ejemplo, ahorita de acá, nosotros nos vamos a cenar con mi familia. Les recomiendo que usted vaya, aunque sea a un restaurante, a celebrar la Pascua, ¿está bien? Y yo recuerdo que a mi hijito un día le quería enseñarle una lección. No es necesario hacer esto, pero quería enseñarle una lección. Y le dije, tú me vas a preguntar a mí, ¿por qué esta noche es distinta a las otras noches? ¿Está bien? Entonces mi hijo Joaquín, chiquito, ve, papá, ¿por qué esta noche es distinta a las otras noches? Entonces yo le dije, o le di mi testimonio a mi hijo. Hasta ahí mi hijo pensaba que su papá era un pastor superhéroe de repente, ¿no? De repente. Entonces yo le dije, porque un día tu padre fue esclavo del alcohol, porque un día tu padre fue un blasfemo, fue un comunista que renegaba de Dios, fue un malcriado que faltaba el respeto a sus padres, porque un día tu padre fue un pecador. Por eso esta noche recordamos cómo Jesús nos sacó del pecado. Esta noche es una noche para recordar que Jesús no te ha dejado en esclavitud, sino que te ha librado del pecado y eres libre. Y si puedes, cuéntale tu testimonio a tus hijos o a tus nietos y diles de dónde te sacó el Señor. Amén. La siguiente copa era la copa de la redención o los sufrimientos del Mesías. La voy a dejar ahí para el final. Y la última copa era la copa de la alabanza y la adoración. ¿Se acuerdan que en la última cena Jesús cantó salmos al final de la cena? O sea, iba a ir ya para sufrir y se pone a cantar salmos. ¿Y ustedes creen que los judíos cantan así como a veces nosotros los occidentales, ¿no? Alabaré, 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 así. Hermanos, el pueblo de Israel es demasiado efusivo. Hace poco vimos un documental donde el hijo de Ricardo Montaner, de Mau y Ricky, no sé si conocen, el Ricky
Sí, Ricky, ¿no? Sí. Dicen, yo no sé, se casó con una judía argentina. Bueno, y en el matrimonio, eso está en Netflix, creo, pueden verlo ustedes. Y en el matrimonio, bueno, Ricardo Montaner hace traer un pastor para que haga la ceremonia, todo, pero la chica le dice, bueno, también quiero traer a mi rabino. Ya, bacán, ya hacen 2 ceremonias, ¿no? Una cristiana, como la que hacemos nosotros, y luego también viene el rabino, porque la chica es de familia judía. Y luego empieza el tono, pues, pucha, que hermanos, que agarraban al novio, lo tiraban al techo, salto al gato, botaba, rebotaba, lo subían en sillas, los hacían bailar, gritaban, saltaban, se sacaban los zapatos, tomaban el vino en el zapato. Esos judíos son locos para celebrar, tanto así que hay una parte del documental donde Ricardo Montaner con sus hijos dicen, pucha, que yo pensé que era alegre, dicen, pero estos nos ganan, dicen, estos son locos para celebrar. Y la verdad que a mí me gustaría estar alguna vez en alguna boda judía, porque las he visto por televisión y me parecen, de verdad es una locura, ¿no? Pero que el judío es así, y Jesús era judío, es judío, ¿sí? Imagínense, al final de la fiesta dice la Biblia que cantaron salmos, se alegraron. ¿Tú crees que Jesús estaba a la... No, mira, lo iban a ir a sacrificar, lo iban a matar y lo más probable es que agarre Stephanie esto, si no se cae, lo más probable es que Jesús estaba saltando, gloria a Dios, aleluya, cantaban, estaban haciendo el trencito, la ruedita, porque eran así, eran efusivos, ¿se dan cuenta? Por eso ellos tomaban esta última copa. Pero esta copa, la copa de la redención, la copa de los sufrimientos del Mesías, Jesús no la tomó en la última cena, no la tomó. ¿Saben por qué no sabemos que no la tomó? Porque Él se va al huerto de Getsemaní y dice, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. En otras palabras, si es posible que se pueda salvar el mundo sin que yo vaya a la cruz, sin que me golpeen, sin que se me desconyunten los huesos, sin que mi lengua se pegue al paladar, sin que me arranquen la barba, sin que me pongan una corona de espinas, sin que me carguen un madero, sin que me azoten 40 veces, sin que se burlen de mí. Si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible. Estaba angustiado Jesús. Pidió a sus amigos que oren por él, sus discípulos, pero a veces los amigos desaparecen en los momentos más difíciles, ¿sí? Y estos estaban durmiendo. Jesús le dice, no han podido orar 1 hora conmigo. Se regresa y mira lo que ora Jesús, ¿ah? Está muy angustiado y le dice a Dios, su papá, le dice, Padre, para ti no hay nada imposible. Si es posible, que pase de mí esta copa. Está desesperado, ¿no? Está angustiado. Él sabe lo que le va a pasar. Los sufrimientos, el SIDA, el cáncer, la osteoporosis, todo tipo de enfermedades, dolores de cáncer, cuestiones con el hígado, riñones, tumores, todo eso le iba a caer en su cuerpo, hermanos. Maldición, pecado, todo eso le iba a caer. Siguen durmiendo sus amigos. Por 3ª vez le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad, no la mía. Ahí es donde la Biblia dice que Él fue tan obediente que obedeció hasta una muerte de cruz. ¿Dónde bebió esta copa Jesús? Clavado en la cruz, Él gritó, tengo sed. ¿Recuerdan? Y le dieron una esponja, una espuma con vinagre. ¿Recuerdan? Ahí es donde Él bebe la copa de la redención. Interesante, ¿no? Interesante, que pase de mí esta copa. Él no quería esos sufrimientos, pero al final obedeció. Así es que lo que hoy día vamos a hacer es compartir la Santa Cena, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En 1 Corintios 11. Vamos a ponernos de pie primero. ¿Sí? Vamos a honrar al Señor. En 1 Corintios 11, 23, el apóstol Pablo está escribiendo y él dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y dando gracias, lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí.
Cuando Amén. nosotros, no sé cuántos se acuerdan, cuando estuvimos en tiempo de pandemia y parecía que el miedo estaba por todo lugar. Escuchábamos que gente estaba en los hospitales, que de repente vecinos habían fallecido y parecía que de verdad una plaga, ¿no?, había caído sobre el mundo. Cuando estuvimos en ese tiempo, recuerdo que con mi familia habíamos decidido tomar del vino y del pan todos los días. Lo hicimos así, todo el tiempo de pandemia. Porque el Señor Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Y quiero que miren el pan. Hay una cita bíblica que dice que tal como Jesús es, así somos nosotros. Jesús dijo que esto era su cuerpo. Y cuando recuerdo cómo era el cuerpo de Jesús, no veo a Jesús enfermo. ¿Sí o no? Así es. No veo a Jesús con dolores, con artritis, con ansiedad. No veo a Jesús deprimido. No veo a Jesús con tumores. No veo a Jesús con nada de eso. Y Él dice, como yo soy, así son ustedes. Y cuando comemos de su cuerpo, estamos comiendo su sanidad, como Él es. Como Él es. Así que si en nuestro cuerpo todavía hay dolor, hay enfermedad, tú esta noche recibe la sanidad que viene a través del cuerpo de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque por tu llaga nosotros fuimos sanados, Señor. Como tu cuerpo tiene vida. Porque el castigo de nuestra paz cayó sobre ti, Señor, sobre tu cuerpo. Nosotros podemos tener paz porque tú, Señor, pagaste, Señor, por nuestra paz. Te doy gracias, Señor. Esta noche recibimos tu cuerpo, Señor, creyendo que así como tú eres, así somos nosotros también. Tu cuerpo es sano, es fuerte, Señor. No hay en él ansiedad, no hay depresión, no hay dolor, no hay sufrimiento, Señor. Y esta noche tomamos tu cuerpo creyendo de que, como tú dijiste, hagan esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo. Vamos a partir y vamos a tomarlo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu sacrificio en la cruz. Amén. Gracias, Señor. Sí, hermanos, esta noche es distinta a las otras noches. La Biblia dice que es el 14 de Nisan para el calendario hebreo, el día en que Jesús entregó su cuerpo, su sangre por nosotros y estableció un nuevo pacto, un pacto eterno, un pacto que nos bendice de tal manera que nos hace hijos de Dios. La Biblia dice que la vida está en la sangre. Voy a repetir de nuevo. La Biblia dice que la vida está en la sangre. Y Jesús dijo esa noche que esta copa era su sangre. Por lo tanto, es su vida. Lo que vamos a beber no solo es vino, es la vida de Jesús. Y su vida de Él es saludable, es fuerte. Su vida es eterna. Por eso es importante el pan y el vino. Señor, bendecimos esta copa que es tu vida, tu sangre, Señor, y te agradecemos porque un día como hoy, Señor, entregaste tu cuerpo y tu sangre por nosotros. Nombre, Señor.
Ahí donde está, cierre sus ojos, porque nos vamos a beber otra copa esta noche. Cierre sus ojos. La copa de la alabanza y la adoración. Aleluya, gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió. Así es, crucificado Salvador, crucificado Salvador, su cuerpo envuelto en el dolor. Su cuerpo envuelto en el dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Así es, Señor, te alabamos. Vamos, iglesia, con el corazón. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero Él no se quedó en la tumba, iglesia. Él ha resucitado. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. ¡Aleluya! ¡Así es! ¡Señor! Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresa. Así es, su rostro resplandecerá y en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Una vez más. Muy pronto Él regresará. Maranata, ven Señor Jesús, te esperamos, Señor. Resplandecerá y en su presencia estaré. Aleluya. Y cara a cara, aleluya, le veré. Aleluya. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Aleluya, te alabamos, Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente
es. Quizás hoy día has venido por primera vez, quizás estás viniendo algunas semanas. Déjame decirte que Jesús te ama. La Biblia dice que Él soportó el oprobio de la cruz, la vergüenza de la cruz, por el gozo que se le ponía delante. Siempre me pregunté qué estaba mirando Jesús en la cruz, que hizo que ignorara los dolores de la cruz, que no le importara la vergüenza de morir como un criminal. Al contrario, dice que había un gozo puesto delante de Él y Él se gozaba. ¿Sabes qué era ese gozo? ¿Sabes qué era ese gozo? Ese gozo eras tú y era yo. Ese gozo éramos nosotros. Él no se bajó de la cruz por ti. Él decía, vale la pena quedarme en esta cruz, vale la pena estar en este lugar, porque un día Juan, Luis, Pedro, María van a levantar sus manos, sus hijos me van a conocer, van a pasar los años, los milenios, pero voy a seguir presente en sus vidas. Vale la pena estar en una cruz. Si tú has venido hoy día por primera vez, déjame decirte que no es casualidad. Jesús te ha traído a este lugar. Jesús te está llamando. Jesús quiere tu vida. Así es que si eres tú esa persona, yo te voy a invitar a hacer una oración para que puedas recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador personal. Haz esta oración en voz alta como un signo de que no te avergüenzas de Él. Toda la iglesia me ayuda, por favor. Señor Jesús, creo en ti. Creo que fuiste a la cruz y entregaste tu vida por mí. Creo que resucitaste de entre los muertos y estás sentado a la derecha del Padre. Yo te pido, Señor, que vengas a mi vida. Abro mi corazón de par en par y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Acepto tu sacrificio. Te necesito, Jesús. Ven a mi vida. Te entrego mi vida así como está. Te entrego mi vida, mis problemas, mis aciertos, todo. Así como estoy, vengo a ti. Cámbiame, Señor. Te necesito, Señor. En tu nombre precioso. Amén. Y amén. Demos gracias al Señor, iglesia. Dios es súper bueno.